Damos inicio a nuestra cuarta clase del curso Historia de la Televisión y de la Radio. Hoy con el tema Los periodos nacionales, correspondiente a la etapa 1941-1962. Vamos a ver cómo se comportó la televisión en un mundo de guerras, o sea, entre los años 1941 y 1945. Vamos a ver cómo se comportó entre la guerra y la paz en el periodo comprendido entre 1945 a 1962. Y vamos a concluir esta etapa con el surgimiento de la gran empresa nacional que abarcó los años 1952 a 1962. Finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, unos vuelven la vista hacia las propias experiencias de la preguerra. La televisión se convertirá en Europa en una empresa estatal, consagrando la actuación iniciada por los gobiernos en los primeros tiempos de la radio. Es el momento en el que nace el término radiotelevisión, y no como una realidad derivada de necesidades o similitudes de una teoría informativa o comunicacional, sino más bien como resultado de una acción estrictamente administrativa que, al desconocer la naturaleza de cada uno de ellos, los unió en un mismo sistema. Entre 1945 y 1962 transcurren pues 7 años de tanteos exploratorios, de aprendizaje técnico, y se inicia tímidamente la expansión definitiva de la televisión. Es también un momento social y económicamente difícil. La televisión es buena terapéutica ocupacional para gobernantes y gobernados, para vencedores y para vencidos. A partir de 1952, a un ritmo cada vez mayor, se suceden los establecimientos de los servicios de televisión en los distintos países, primero como un hecho estrictamente local y experimental, ligado a aquellas ciudades que habían elegido ser el germen de este proceso. Después vendría la expansión de las redes nacionales, sembrando toda la geografía de estaciones repetidoras hasta conseguir la cobertura total de cada país y asegurar así una buena recepción de la señal. La televisión en un mundo de guerra. Vamos a ver cómo se comporta la televisión entre los años 1941 a 1945. Pues durante los años de mayor contienda bélica, la actividad televisiva quedó circunscrita a Alemania y Estados Unidos. Gran Bretaña conoció la supresión de las emisiones el mismo día de la invasión a Polonia. Francia, por su parte, dejó de transmitir programas después, lo que por poco tiempo, pues aún sin concluir la ocupación alemana, se afanaron en la tarea de poner de nuevo en funcionamiento las instalaciones de televisión. Ante la limitación de estas, los alemanes montaron en 1940 un centro de producción en el cine Magic City. Bajo la dirección alemana, las transmisiones se hicieron en francés, alcanzando un total de 200 receptores alemanes y unos 1000 receptores franceses en París. Huysmans, que era el hombre que estaba al frente del centro de producción, logra unir el emisor de la Torre Eiffel con la red alemana de cable. De este modo quedó pues constituido el primer contacto bilateral supranacional de televisión que facilitaba el intercambio de programas desde Berlín con una excelente calidad para la época. Esto puede lograrse gracias a que en 1943 Huysmans había conseguido equipar los estudios con el sistema electrónico, emitiendo en 441 líneas, al igual que la televisión alemana. La programación constaba de 3 bloques y realmente era muy amplia para la época. Esta actividad se prolongó hasta el día 18 de agosto de 1944, en que los alemanes se vieron obligados a evacuar la capital francesa. O sea, fue una evacuación a la estampida, dejando intactos los equipos, por lo que fue posible reanudar las emisiones en Francia antes que concluyera la contienda bélica. Muchas películas, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que tratan o que tocan el tema de la invasión a Francia, tocan precisamente ese día, como prácticamente, y me vienen a la mente algunas imágenes de películas famosas, que yéndose los alemanes en motos en sidecar, y algunos papeles todavía quedaban volando en el aire cuando entran las tropas vencedoras. Es que realmente la salida fue a la estampida.
La actividad en Estados Unidos no fue mucho mayor y hay que tener en cuenta las dimensiones nacionales de los Estados Unidos. De las 10 emisoras que funcionaban cuando el país entró en la guerra, quedaron funcionando solamente 6. Estas emitieron esporádicamente en atención a los 8.000 televisores que había en esos momentos en los Estados Unidos. A esto viene a sumarse también la prohibición gubernamental de fabricar receptores mientras durara la guerra. Y es que mientras duró la guerra no solo dejaron de fabricarse televisores, que en ese momento era una industria que apenas comenzaba, sino refrigeradores, todo tipo de efectos electrodomésticos, pues la economía se vuelca fundamentalmente hacia todas las necesidades que exigía la guerra mundial. Todo ello no fue obstáculo para que CBS y RCA continuaran las emisiones experimentales a color, ni tampoco para interrumpir los programas en cadena que desde el 12 de junio de 1940 habían quedado establecidos entre la emisora neoyorquina NBC y la WGY de General Electric en Stendal. La televisión alemana, por su parte, continuó emitiendo regularmente. El 26 de noviembre de 1943, el centro emisor de Berlín fue destrozado por un bombardeo. La difusión de programas continuó en Alemania gracias al tendido de cable de la red que enlazaba directamente los estudios con los distintos puntos del país. El rigor de la contienda y los sucesivos avances aliados fueron reduciendo progresivamente el ámbito de difusión hasta que a principios de 1945 las instalaciones berlinesas fueron arrasadas totalmente por los bombardeos. Era por el momento el punto final del primer servicio regular de televisión en el mundo. Al concluir la guerra es el momento que llamamos el momento de la reactivación. O sea, es el momento preparatorio al gran lanzamiento y también al inicio de las emisiones experimentales en numerosas partes de la Tierra, que cristalizarán en servicios regulares antes y después del año 1952. Precisamente en esa etapa cae el surgimiento de la televisión en Cuba. La reanudación de la televisión se inicia en Francia. Bueno, habíamos dicho que las tropas alemanas se van a la estampida, que se reanudan las transmisiones televisivas y pueden hacerse precisamente porque cuando los alemanes se van, esos estudios estaban funcionando, o sea, todo estaba montado, la transmisión era una realidad, solamente que se paró porque se fue todo el personal que la operaba. Entonces puede reanudarse rápidamente y las emisiones parisinas entonces se suceden como una entrega de relevo a principios de 1945. Se van los alemanes, llegan los franceses. Por su parte, la televisión soviética reanuda sus programas en el año 1945, también en el mes de diciembre. Nada más iniciarse en 1946, la televisión estadounidense experimenta un buen impulso, aumentando sensiblemente el número de emisoras y prosiguiendo con la interrumpida fabricación de televisores. El 7 de junio del mismo año, BBC pone de nuevo en servicio unas instalaciones totalmente remozadas y perfeccionadas, emitiendo el mismo programa con el que cerró 7 años antes. A esta cadena se sumarán sucesivamente emisiones experimentales en Holanda, en abril de 1948, en Dinamarca, el 1 de junio de 1949, Italia, en septiembre también de 1949, Suiza, 12 de noviembre de 1951, y en los años 50, México, 30 de agosto, Cuba, 24 de octubre de 1950, Brasil, 18 de noviembre de 1950 y Argentina, Radio Belgrano Televisión, el 17 de octubre de 1951. El avance de la televisión, aunque notable, estuvo lejos de ser espectacular. Las causas de la lentitud están precisamente en la situación económica y social en que quedó el mundo al concluir la Guerra Mundial y también por el elevado costo de las investigaciones y equipos de televisión, así como por la limitación de personal calificado. Recordemos cómo eran los inicios en la preguerra, en los momentos antes de iniciarse la Guerra Mundial.
no eran grandes estudios, no había un gran desarrollo, no había una programación, o sea, era algo que nacía, por tanto había una cantidad limitada de personal calificado. Si a esto le sumamos que la mayoría de ese personal eran jóvenes y eran hombres, podemos deducir que la mayoría de ese personal fue a la guerra, y tampoco podemos asegurar si todo ese personal que fue a la guerra regresó con vida. Y si regresó con vida, tampoco podemos asegurar que volviera a incorporarse a la televisión. O sea que en Estados Unidos, por ejemplo, las 6 estaciones que había en 1945 se incrementaron a 11 en año y medio, y el número de servicios de receptores creció a 200.000. Consta que en 1949 había 940.000 equipos de televisión, muy superior a Gran Bretaña, donde había 14.500. Las emisoras norteamericanas trabajaban en VHF y había por eso muchas interferencias. Por otra parte, las grandes empresas seguían luchando por la introducción oficial del color, aun cuando no existía un procedimiento único ni satisfactorio. Los centros educativos, por su parte, reclamaban la posibilidad de utilizar el nuevo procedimiento también como un nuevo difusor de cultura. Ya había experiencias en la radio sobre radios educativas, radios universitarias, y estos aspectos, junto a otros, desencadenaron una situación realmente caótica comparable con la vivida por la radio en el año 1927. En consecuencia, la FCC, aquel organismo rector al que ya hemos hecho referencia en otras clases, decretó el 30 de septiembre de 1948 la congelación de nuevas concesiones por un periodo indeterminado, mientras se estudiaban posibles soluciones. En realidad, este periodo se utilizó también para analizar y para planificar todos los aspectos que la televisión planteaba, lo cual demuestra hasta qué punto era incipiente como fenómeno de amplio alcance. Así se fue estructurando la extensión de la televisión, los nuevos estándares técnicos, la introducción del UHF, el estudio de los procedimientos de color y los canales para televisión no comercial y educativa, solicitada esta última por el Joint Committee for Educational Television, obteniendo en 1951 para sí la reserva de 209 canales. Se continuaba de este modo la tradición iniciada, como dije hace unos instantes, en las emisoras radiofónicas educativas en un periodo entonces no muy lejano, confirmando la primera concesión de televisión educativa otorgada a la Iowa State College 2 meses antes de la congelación. Aunque la congelación no supuso una restricción total, sino más bien el estudio detenido de cada caso y una limitación en el número de concesiones por año, sus resultados fueron un crecimiento pobre y una demora notable en la expansión de la televisión, si bien es cierto que esta acción beneficiaría el establecimiento de servicios posteriores. Este régimen se prolongó hasta el 14 de agosto de 1952, en que la FCC puso fin a la congelación de concesiones, aún por cierto sin haber dado respuesta a todos los problemas, entre ellos la introducción de un procedimiento unitario de televisión en color. Vamos a ver el establecimiento de algunos servicios televisivos precisamente entre los años 1952 y 1962. Esto también pueden verlo en la página 183 del libro La información televisiva y su tecnología, de Ángel Faust Bellow. Ahí vemos cómo se suman y el tipo de emisiones con que comienzan servicios televisivos en Canadá, Polonia, RDA, Japón, Checoslovaquia, Japón, que repite en el mismo año 53, primero con la NHK y después con Radio Tokio Televisión, Indonesia, Gibraltar. Vemos cómo algunos entran o inician de manera regular y otros de manera experimental. Aquí podemos apreciar cómo en lugares tan distantes, tan disímiles, tan diferentes como Irán, Yugoslavia, China, Luxemburgo, Perú, Rumanía o Irlanda, por solo citar algunos, se unen de manera experimental primero y regular después a la familia mundial de la televisión. En 1962, cuando cierra esta etapa, más de medio centenar de países disponían de servicios regulares de televisión y las audiencias podrían haber sido contadas por cientos de millones para un mismo espectáculo de haber existido las condiciones de interconexión de redes televisivas tan amplias como las actuales.
Aunque el desarrollo de la televisión haya aparecido de modo meteórico, no podemos olvidar ciertos aspectos importantes. En primer lugar, las fechas de regularización de servicios no indican otra cosa que la puesta en antena de unas emisiones periódicas, no siempre diarias, circunscritas a un pequeño radio de acción facilitado por el emisor inicial, situado en la localidad elegida como terreno de siembra de la semilla televisiva. Gran parte de los servicios regularizados fueron un fenómeno local y fue así durante años. En segundo lugar, el propio carácter local del hecho necesitaba de una posterior expansión. La tarea de construir las redes nacionales de televisión consumió un buen número de años hasta que se pudo hablar de una eficaz cobertura nacional. La cobertura nacional no supone una acción definitiva, es simplemente la primera cobertura nacional. A los equipos y emisiones en VHF le seguirían después en UHF. Ellos suponen en la práctica un segundo establecimiento y, según la capacidad de los países, incluso un tercero y hasta un cuarto, que fueron concretando los segundos, terceros y cuartos programas nacionales, cuando todavía, por cierto, no eran dominados publicísticamente los primeros programas nacionales. El movimiento se inicia por BBC, el 26 de febrero de 1954. A este segundo programa de BBC siguieron los de ARD alemana, los de RAI, los de Radiotelevisión francesa, posteriormente los de Televisión española y muchos otros a lo largo y ancho de toda la geografía mundial. Al comenzar la década de los años 60 e incluso después, estos segundos programas o cadenas empezaron a constituirse sin haber terminado la primera red nacional, cuya programación en sentido general no iba más lejos en intencionalidad que llenar un tiempo de transmisión con los productos disponibles. O sea que las segundas cadenas quedaron muchas veces desatendidas o se nutrieron de sobrantes o se quedaron también como lugares de prueba de programas que iban a transmitir las primeras cadenas. En fin, que fue peor porque sirvieron de campo de experiencias técnicas y publicísticas que jamás debieron en muchas ocasiones haber salido de un circuito cerrado. Vamos a ver los contenidos de los programas en los años 1941 a 1962. Pues el periodo se abre con la utilización del instrumento como un mero distribuidor de contenidos, ya que la regularización no supone, salvo en algunos países, un dominio de la técnica que permita centrar el interés sobre aquello que debe ser emitido. En muchos casos la periodicidad aún no es diaria, sino emisiones repartidas durante la semana, emisiones repartidas entre lunes, miércoles y viernes, días alternos, 2 días a la semana. Solo cuando la transmisión de imagen llegó a convertirse en algo habitual, consigue imponerse como objetivo la experimentación publicística intencional, conduciendo a un periodo que puede ser llamado imitativo y al que le sucede después un tiempo de ideación muy limitado. Tras este último se pasará a la consolidación de las fórmulas, muchas de las cuales permanecieron durante 10, 15, 20 y en muchos casos todavía se conservan hoy. Vamos a referirnos ahora a la evolución de los contenidos televisivos entre 1948 a 1954. Programar debe suponer la existencia de unos recursos propios y una intencionalidad o filosofía que anime la sucesión de productos a ofrecer. Pero cuando la estructuración se hace partiendo de bases ajenas al cometido o con una limitación de recursos que impida toda intencionalidad, resulta un tanto difícil hablar de programación. Los primeros contenidos no difieren grandemente de los emitidos en los momentos iniciales de la radio. La televisión en esos años actuó como un distribuidor de aquellos productos que se encontraban disponibles para su incorporación a las parrillas, de los que podían ser captados desde el mismo estudio o de los que, en el caso más extremo, exigían un desplazamiento técnico hasta el lugar donde se producía el acontecimiento. Entonces podemos hablar de 3 bloques principales de programas. Los productos filmados, o sea, estos son productos que vienen principalmente del medio cinematográfico, las actuaciones en los estudios, lo que se hace en el estudio de televisión y las llamadas retransmisiones. Vamos a ver cada una de ellas. Las actuaciones en los estudios,
o las actuaciones en el estudio fueron inicialmente de una gran sencillez y de muy poca variación. ¿Por qué? Bueno, esto dado también por el desconocimiento que hay del lenguaje, o más de hablar de un desconocimiento del lenguaje televisivo, de la ausencia como tal de un lenguaje televisivo. Por tanto, vamos a estar viendo que dentro de las actuaciones en los estudios están la lectura de artículos, comentarios con la imagen del autor, charlas, actuación de conjuntos musicales. O sea, eran contenidos muy elementales los que se hacían en el estudio y también un tanto imitativos del medio radial en sus inicios. Las entrevistas, que es también algo que venía de la radio y que había ganado mucho éxito en el medio radial, van a sumar aquí lo que la radio no podía ofrecerle, que era la imagen del entrevistado. Por tanto, las entrevistas van a convertirse en uno de los contenidos televisivos, en una de las actuaciones que se hacen en el estudio, que van entonces apoderándose del gusto de los televidentes de la época. O sea, ver cómo es que permite la televisión, llevó a una desenfrenada carrera por llevar entonces al actor más famoso, a la actriz más famosa, al escritor más reconocido, a las personas del momento, a los conjuntos musicales, a los cantantes más célebres, cantantes que muchas veces ya eran famosos a través del medio radial, pero muchas personas desconocían simplemente no solo todo su físico, sino su cara solamente. O sea, la televisión, al presentar las imágenes, digamos que a veces también rompió un poquito aquel encanto que marcaba la radio, ¿no? En donde por la voz te imaginabas a la persona, pero la curiosidad humana es más grande y entonces fue mucho más gustoso, fue mucho más gozoso ver entonces quiénes eran aquellos famosos y conocerlos personalmente a través de la imagen televisiva. Los programas con conjuntos musicales o agrupaciones en directo fueron los preferidos por el público y también por las estaciones en los primeros tiempos. Llegaron a ocupar altos niveles en las programaciones, pero a partir del año 1954 van descendiendo. Estos espacios no fueron sino el germen de lo que fueron después los programas de variedades. O sea, las posibilidades que empezaba a ofrecer la reproducción sonora cristalizaron en esos espectáculos musicales en los que los actuantes empezaron a gesticular mientras el sonido llegaba de una cinta o de un disco. El playback hace así su entrada en la televisión y también en la canción y en los géneros musicales. Las ventajas que ofrecía el playback eran innegables, o sea, el estudio se liberaba de una gran impedimenta de instrumentos musicales y podía ser utilizado para la introducción de los cuerpos de baile que hacían más digerible, que hacían más visible y que hacían también más hermosa la imagen televisiva. Por lo tanto, ya estamos viendo que era más espectáculo. El otro gran grupo de programas realizados en los estudios fueron los dramáticos. En los años 50 estaban reducidos exclusivamente a la representación en los estudios y transmisión de dramas teatrales y de comedias más o menos ligeras para un público más abierto que el que iba al teatro. La tradición en este medio ya era amplia, si se recuerdan aquel Cartero de la Reina en Estados Unidos en el año 1928 y El hombre del clavel en la boca que transmitió BBC en el año 1930, de la que ya hemos hablado en clases anteriores. También una obra teatral de Goethe fue uno de los primeros programas emitidos por la radio-televisión del noroeste de Alemania, con sede en Hamburgo, al regularizar sus emisiones como el primer emisor de la República Federal de Alemania. En definitiva, se trataba de hacer realidad el sueño de Sarnoff de convertir cada hogar en un teatro, reforzando el nivel espectacular de la televisión. En 1954, los dramáticos llegaron a alcanzar el 38% del tiempo total de emisión en los países televisivamente más desarrollados, siendo todavía hoy una de las piezas fundamentales de la programación en muchas naciones. Las retransmisiones. En este periodo se inicia también la búsqueda del acontecimiento para su retransmisión directa al público. Sin embargo, estas actuaciones tenían más de demostración de potencia que de agilidad, de capacidad técnica que de intencionalidad publicística y servían fundamentalmente como maniobras de imagen pública de ese nuevo coloso que buscaba siempre el suceso más espectacular.
Hechos que, por cierto, fueron llevados al público por la televisión, pues en Londres la Parada de la Victoria, los Juegos Olímpicos de 1948, la coronación de la reina Isabel II de Gran Bretaña. En la misma época también se produce el primer intento de superación de las barreras nacionales y se produce la primera transmisión entre Londres y París en el año 1952. Desde un punto de vista programático, las retransmisiones, pese a su innegable repercusión, no eran evaluables por ser reducidas, o sea, se limitaban a hechos muy puntuales, hechos grandes, hechos que los conoció el mundo gracias precisamente a la televisión. Y precisamente con las retransmisiones concluimos nuestra clase de hoy. Vamos a recordar las tareas docentes que deben entregar y enviar al correo electrónico otto.brana@icrt.cu o a través del WhatsApp que ven en pantalla, más 53 5279 4452. Ahí pueden enviar las respuestas a las tareas docentes. Hasta un próximo encuentro.